Antes de que existieran los hospitales, hubo alquimistas que curaban con símbolos y fuego. Nicolas Flamel fue el último de ellos, y también el primero en desaparecer sin dejar un cuerpo. Se dice que halló el modo de detener la enfermedad, de sellar el alma dentro de un cuerpo inmortal. Su secreto fue llamado el Grimorio Prohibido. En sus páginas hablaba de 6 hierbas. No eran simples plantas, sino llaves. Una para el fuego vital, otra para la mente cristalina, una más para el tiempo mismo. Cada una representaba un metal, un planeta y una parte del alma humana. Quien lograba combinarlas podía crear el elixir de la salud eterna. Pero el precio no era oro, era memoria. Flamel lo advirtió antes de borrar su propio nombre de la historia. El cuerpo que no envejece, olvida quién fue. Esta noche escucharás la traducción más completa del Grimorio. No fue escrita para curar, fue escrita para probar si estás preparado. Si sientes un escalofrío, no es miedo, es tu cuerpo recordando lo que alguna vez supo, que la muerte no siempre fue inevitable. Capítulo 1. El fuego del sol, la llama de la vitalidad. Decían los antiguos que el sol no solo iluminaba el mundo, sino que latía dentro del cuerpo humano como una pequeña esfera de oro. Nicolas Flamel lo llamó Ignis Vitae, el fuego de la vida, y lo consideró la primera llave del Grimorio Prohibido. Ningún elixir, decía, podía ser destilado sin antes encender la llama que arde en el pecho. El fuego interno era el origen de toda salud, el corazón de la alquimia verdadera. No se trataba de transformar metales, sino de transformar la sangre. De volver al cuerpo una forja viviente capaz de mantener su resplandor sin deteriorarse, sin envejecer, sin apagarse. El símbolo solar estaba grabado en la primera página del manuscrito, un círculo perfecto rodeado de rayos en cuyo centro aparecía una flor dorada. Flamel la llamó Herba Solaris, la hierba del fuego puro. En sus anotaciones describe cómo su aroma podía recordarle al corazón quién es el verdadero sol que lo anima. Esa hierba era el hipérico, la hierba de San Juan, conocida por florecer en el punto exacto donde el sol alcanza su máximo poder. El solsticio de verano. Para Flamel no era una coincidencia, era una señal. Decía que el hipérico condensaba la energía solar en cada uno de sus pétalos y que su aceite dorado era el reflejo físico del fuego del espíritu. Cada amanecer, antes de que el primer rayo tocara las piedras de su laboratorio, Flamel recogía las flores del hipérico con un paño blanco. No podía cortarlas con metal, pues el hierro, según la tradición alquímica, perturbaba las vibraciones solares. Luego las maceraba en aceite de oliva y las dejaba reposar al sol durante 40 días. El resultado era un líquido de color rojo intenso que él llamaba sangre del astro. Con ese elixir ungía su pecho y sus sienes. Escribió que tras cada aplicación sentía cómo su respiración se volvía más lenta y su corazón comenzaba a latir con una cadencia profunda, como si una fuerza invisible marcara el compás del universo. El hipérico no solo curaba heridas físicas, curaba el desánimo, la tristeza, la pérdida de vitalidad. Flamel decía que las enfermedades nacen en la mente cuando el fuego del alma se enfría, y que esa hierba actuaba como un recordatorio luminoso. El hombre moderno, se escribió, vive rodeado de luz externa, pero ha olvidado encender la suya interior. Por eso, el hipérico era más que una medicina. Era un espejo del sol, una chispa divina materializada. Sin embargo, advertía a sus discípulos que el fuego debía despertarse con respeto. Si se encendía en un corazón impuro, se convertía en fiebre. Muchos buscan la luz, decía, pero no limpian las sombras que llevan dentro. Para despertar el fuego solar, primero había que purificar el pensamiento, ordenar la respiración y dominar las emociones.
Solo entonces el cuerpo podía recibir el calor sin desbordarse. En el Grimorio Prohibido, Flamel detalla un antiguo ritual. Al amanecer, frente al sol naciente, debía colocarse una flor de hipérico sobre el corazón, respirar profundo y recitar en silencio: «Lo que está en el cielo arde en mí». Esa frase, decía, abría el canal entre el fuego del astro y el fuego interno. Con el paso de los años, la Iglesia comenzó a perseguir a quienes usaban esta planta con fines no cristianos. Se decía que encender el fuego interior era un acto de soberbia, una forma de querer imitar a Dios. Muchos manuscritos fueron destruidos, pero algunos fragmentos sobrevivieron, escondidos en tratados de herbolaria o escritos cabalísticos. En uno de ellos, atribuido a un discípulo de Flamel, puede leerse: «El hipérico no es solo una flor, es un portal. Quien cruza su aroma recuerda lo que olvidó, que el fuego no viene de afuera». Los alquimistas posteriores continuaron esa práctica. Los templarios lo mezclaban con miel y lo tomaban antes de las batallas para mantener el valor. Los monjes rosacruces lo usaban en tinturas para calmar la mente y mantener el cuerpo despierto durante largas horas de meditación. Todos coincidían en algo: el hipérico no da energía, despierta la que ya está dormida. Flamel aseguraba que la verdadera juventud no se mide en años, sino en temperatura. Un cuerpo cálido, decía, es un cuerpo vivo. Uno frío, un cuerpo que comienza a disolverse. Por eso, su fórmula para la salud eterna comenzaba con el fuego solar. No con minerales, ni con piedras, ni con fórmulas complejas, con una planta que recordaba al ser humano su origen celestial. «El oro que buscas no está en la tierra», escribió, «está ardiendo en tu sangre». Los discípulos que lograban mantener el fuego interior hablaban de una transformación palpable. La piel recuperaba su tono, los ojos parecían brillar desde dentro y la voz se volvía firme, vibrante. No era magia, era la restauración del ritmo sagrado. Cada célula, al ser tocada por el fuego solar, volvía a girar en armonía con el pulso universal. El cuerpo, decía Flamel, recordaba cómo ser inmortal. Al final del capítulo, el Grimorio deja una advertencia. No todos están listos para el sol. Algunos han vivido tanto en la sombra que confunden la luz con el dolor. El fuego que te cura puede ser el mismo que te consume. Aún así, Flamel no pedía obediencia, sino valor, porque encender el fuego es decidir vivir de verdad, romper el letargo de la rutina, la frialdad del alma, el peso del tiempo, y concluye con una frase escrita en tinta roja como un sello solar sobre el pergamino. Cuando el hipérico florece dentro del pecho, el sol vuelve a nacer en el hombre, y aquel que lleva un sol en su interior jamás envejece. Capítulo 2. El mercurio de la mente, la lucidez prohibida. Si el fuego del sol representa la vida, el mercurio simboliza el movimiento invisible que une todas las cosas. Es el mensajero de los dioses, el puente entre la carne y el espíritu. En el Grimorio Prohibido, Flamel lo describía como la inteligencia del universo fluyendo dentro del cuerpo humano, y afirmaba que aquel que aprendía a dirigir ese flujo podía sanar su mente, calmar su alma y alcanzar lo que llamaba la mente cristalina. El símbolo del mercurio, una esfera coronada por los cuernos de la luna, estaba grabado sobre el segundo pergamino, junto a un dibujo de una planta de hojas plateadas. Era la salvia, la hierba que Flamel consideraba la llave de los pensamientos puros. Decía que cada hoja contenía una pequeña gota de sabiduría solar atrapada en la materia, y que, al liberarla, la mente del hombre se alineaba con el pulso del cosmos. Quien bebe su infusión con silencio, escribió, permite que los pensamientos del cielo se filtren en su propia mente. Flamel aseguraba que la salvia no era solo una planta medicinal, sino un instrumento de comunicación entre dimensiones. Sus vapores, al ser inhalados durante la meditación, disolvían el ruido interior y abrían lo que él llamaba el canal mercurial, una corriente luminosa que conecta el cerebro humano con la conciencia universal.
En ese estado, decía, uno podía ver los pensamientos moverse como rayos líquidos, comprender el lenguaje de las formas y descifrar los símbolos ocultos en la naturaleza. Los experimentos con salvia formaban parte de su segunda fase de trabajo alquímico, llamada la purificación de la mente. No se trataba de pensar más, sino de pensar menos, de limpiar los residuos de la mente común para que la inteligencia superior pudiera manifestarse. Flamel enseñaba que cada pensamiento denso, la preocupación, el miedo, la envidia, actúa como plomo mental, entorpeciendo la comunicación con la energía sutil del espíritu. Por eso, antes de usar la salvia, el discípulo debía pasar un día entero en ayuno y silencio, escribiendo los pensamientos que lo atormentaban para después quemarlos frente a una llama. Solo entonces, con la mente vacía, debía beber la infusión. El efecto era descrito como una claridad abrumadora, un estado donde el tiempo parecía detenerse y los sentidos se volvían más precisos. La salvia abría las puertas del pensamiento superior, permitiendo lo que Flamel llamaba el verbo interno, la capacidad de escuchar las palabras de la propia alma. No es que la planta te dé sabiduría, escribió, sino que elimina el ruido que te impide oírla. Las leyendas cuentan que durante sus estudios, Flamel entraba en trances de lucidez profunda, donde podía escribir páginas enteras de símbolos sin recordar haberlos trazado. Algunos creen que fue bajo el influjo de la salvia cuando descifró los diagramas que lo llevaron a la transmutación. Sus discípulos lo observaban durante esas sesiones y afirmaban que su mirada se volvía brillante, como si un líquido plateado se moviera detrás de sus ojos. Era como si el pensamiento mismo estuviera mirando a través de él, escribió uno de ellos. Pero esa claridad tenía un precio. No todos soportaban el despertar del mercurio interno. Quienes tenían la mente agitada o el corazón impuro terminaban sumidos en una especie de locura luminosa, un exceso de pensamientos que ardían como relámpagos en el cerebro. Por eso Flamel insistía: el mercurio no se domina, se guía. Si lo fuerzas, se vuelve contra ti. El poder de la mente debía fluir, no ser controlado. La salvia era un espejo. Mostraba lo que había dentro. Si había orden, reflejaba el cielo. Si había caos, multiplicaba el caos. En el Grimorio se describe un ejercicio llamado la escalera de Mercurio. Consistía en respirar lentamente frente a una llama, inhalando el vapor de una infusión de salvia y miel, mientras se pronunciaba la palabra Sofía, que significa sabiduría. Según Flamel, esa práctica permitía sincronizar las ondas mentales con la vibración universal, generando una sensación de expansión mental y comprensión instantánea. Era el segundo paso hacia la salud eterna, armonizar la mente con el cosmos, porque un cuerpo sano sin una mente clara es como un templo sin guía, decía. En una nota al margen escribió: la enfermedad comienza en la mente confundida. Curar el cuerpo sin limpiar el pensamiento es como intentar encender fuego en una cueva llena de humo. Su sabiduría, aunque prohibida, anticipaba siglos de conocimiento sobre la relación entre mente y salud. Flamel veía el pensamiento como una sustancia alquímica que podía envenenar o sanar, dependiendo de su pureza. Cada emoción negativa, cada pensamiento repetido era una gota de plomo que se acumulaba en la sangre. Pero la mente cristalina, aquella que ha sido purificada, convertía el plomo en oro, pensamientos de serenidad, gratitud y dirección. La salvia, que entonces no era un simple remedio para la memoria o la concentración, era el puente entre la razón y el espíritu, entre la palabra y la energía. Por eso, los alquimistas la consideraban una planta sagrada. En el templo interior del ser humano, el mercurio era el mensajero divino y la salvia, su vehículo. Flamel decía que quien lograba silenciar su mente bajo su aroma podía escuchar el murmullo de la creación, el eco del pensamiento original del universo. El capítulo termina con una reflexión escrita en caracteres diminutos, como si no quisiera que todos la leyeran. La mente que calla se vuelve espejo, y en ese espejo el espíritu recuerda su rostro.
Flamel sabía que el segundo paso hacia la inmortalidad no era físico, sino mental. El fuego del sol había encendido la vida. Ahora el mercurio debía darle dirección, porque la salud eterna no consiste solo en prolongar los días, sino en despertar cada instante con la conciencia pura de estar vivo. Capítulo 3. La luna y la carne. El secreto de la regeneración. Tras dominar el fuego del sol y la claridad del mercurio, Flamel enseñaba que debía enfrentarse el tercer elemento, la luna, el espejo de la carne, la madre silenciosa que todo lo cicatriza. Si el sol era el principio creador, la luna era el principio restaurador. Representaba el poder de reparar lo que el tiempo había dañado, devolver al cuerpo su forma original. En el Grimorio Prohibido, este capítulo estaba marcado con una inscripción en tinta plateada: lo que fue herido puede volver a nacer. Flamel asociaba la luna con el agua, con la sangre, con los fluidos que sostienen la vida. Decía que el cuerpo humano es un océano en miniatura donde cada célula flota bajo el influjo de una marea invisible. Cuando esa marea se desequilibra, aparece la enfermedad. Pero si se aprende a escuchar su ritmo, el cuerpo se convierte en un templo de regeneración constante. Nada muere realmente, escribió, solo cambia de frecuencia. La planta lunar por excelencia era la sábila, conocida por los egipcios como la sangre de Isis y por los griegos como el don de la luna. Flamel la llamaba Aqua Vitae Lunarum, el agua de la vida lunar. Sus hojas, gruesas y llenas de gel transparente, le recordaban la sustancia primigenia de la creación. Decía que su poder radicaba en su capacidad de absorber la luz y transformarla en curación. Cada vez que la cortaba, observaba cómo el líquido interno brillaba débilmente bajo la luna llena, como si en su interior hubiese atrapado el reflejo de las estrellas. Flamel utilizaba la sábila en la fase de restauración, la parte más delicada de su obra alquímica. Tras encender el fuego solar y purificar la mente mercurial, el cuerpo debía ser reconstituido. Según el manuscrito, mezclaba el gel de la sábila con una infusión de plata coloidal y polvo de perlas, aplicándolo sobre la piel o bebiendo pequeñas dosis. Lo llamaba el elixir lunar y aseguraba que podía cerrar heridas invisibles, no solo en la carne, sino en el alma. En sus escritos más enigmáticos, Flamel sugiere que el envejecimiento no es más que la pérdida de coherencia entre las células y la conciencia. A medida que el espíritu se separa de la materia, el cuerpo comienza a fragmentarse. Pero la energía lunar contenida en plantas como la sábila restaura ese vínculo. La luz de la luna, decía, no quema, sino que recuerda. Es la memoria del cuerpo de cómo fue creado. Durante sus experimentos, Flamel realizaba un ritual nocturno. Colocaba las hojas abiertas de sábila sobre una bandeja de cobre. Las exponía a la luz lunar y recitaba pasajes del libro de las transformaciones. Decía que la plata de la luna despertaba el espíritu vegetal y lo alineaba con la energía humana. Luego, el extracto resultante se aplicaba sobre la piel o se inhalaba suavemente, generando una sensación de calma y expansión. Sus discípulos relataban que después de estos rituales, la piel de Flamel parecía rejuvenecer en cuestión de días, y su respiración se volvía tan profunda que podía permanecer inmóvil durante horas, como si el tiempo mismo lo hubiese olvidado. Pero la regeneración no era solo física. Flamel insistía en que cada herida en el cuerpo representa una herida en la memoria. Para sanar, era necesario revivir el recuerdo que la había causado. «No hay herida sin historia», escribió. «Mientras el alma no la comprenda, el cuerpo la repite». Por eso, durante los trabajos lunares, pedía a sus discípulos que escribieran sobre su dolor antes de aplicar el elixir, para que la planta absorbiera no solo la herida, sino también su significado. La sábila, decía, es la hermana silenciosa del fuego solar. Donde el sol actúa, la sábila repara. Donde el fuego quema, la luna enfría. Y solo quien sabe alternar ambos ritmos alcanza el equilibrio inmortal. En su laboratorio, Flamel tenía 2 lámparas encendidas.
una dorada y una plateada. Cuando trabajaba con el fuego, solo la lámpara solar podía brillar. Pero en las noches de regeneración, solo la lámpara lunar debía permanecer encendida, reflejando la luz sobre la sábila y el agua. Era el símbolo del retorno, del descanso, del renacimiento. Los discípulos decían que cuando el maestro bebía unas gotas del elixir lunar, su voz cambiaba. Se volvía más suave, más profunda, como si hablase desde otro tiempo. Algunos afirmaban que su piel emitía un resplandor perlado bajo la luz de las velas. No era la fuerza del fuego, sino la paz de quien ha sanado su propio reflejo. Porque el poder de la luna no grita, susurra. No transforma destruyendo, sino recordando. Flamel concluía este capítulo con una advertencia. El que busca curar su carne sin curar su sombra, solo cambia la forma de su enfermedad. Y añadía en una nota al margen casi ilegible: el cuerpo es el diario del alma, cada cicatriz una palabra que espera ser comprendida. Para el alquimista, la salud eterna no era una armadura, sino una danza. La carne debía aprender a morir un poco cada día para poder renacer más pura. La sábila era el símbolo de ese ciclo perpetuo. Una planta que, aún cortada, vuelve a brotar, que cicatriza la herida que ella misma provoca. En ese gesto natural, Flamel veía el reflejo del misterio más grande, la regeneración infinita del espíritu. El capítulo terminaba con una frase luminosa, escrita sobre la ilustración de una luna creciente rodeada de gotas plateadas. No temas tus heridas, son los lugares por donde la luna entra a curarte. Capítulo 4. Saturno y el tiempo. Elixir de la longevidad. Después del fuego solar, la claridad mercurial y la curación lunar, Flamel llegaba a la frontera final. Saturno, el señor del tiempo. En el Grimorio Prohibido, este capítulo estaba protegido por un símbolo que muy pocos se atrevían a mirar de frente. Un círculo oscuro atravesado por una línea dorada. En los márgenes, una frase escrita en latín antiguo advertía: quien detiene el tiempo, detiene su juicio. Para Flamel, Saturno no era un enemigo, sino un maestro implacable. Representaba la fuerza que endurece, que define, que pone límites, pero también el conocimiento que permite trascender esos límites. El tiempo, escribió, no mata, solo pesa. Y aquel que aprende a aligerar su peso se vuelve inmortal. El símbolo saturnino se manifestaba en la carne a través de los huesos, los dientes y las estructuras más duras del cuerpo. Flamel decía que allí residía el reloj interno, una red de minerales vivos que marca el paso de los años. Cada fractura, cada debilidad en esa estructura era una grieta en la relación entre la materia y el espíritu. Por eso, la planta de Saturno, la que podía reforzar y purificar la base de la vida, era para él sagrada. La cola de caballo, un vestigio vegetal de la prehistoria, anterior incluso a la aparición de las flores. Flamel la llamaba Equisetum Saturni, la hierba que recuerda el primer tiempo. La consideraba una planta de longevidad porque encarnaba la memoria del mundo. Sus tallos delgados, cubiertos de sílice, guardaban en su interior la esencia mineral que conecta la carne con la piedra. Decía que al beber su infusión uno no solo fortalecía el cuerpo, sino que reordenaba el tiempo interno, limpiando las marcas invisibles del desgaste y la fatiga. El tiempo se deposita en los huesos, escribió, y la cola de caballo lo disuelve como el agua a la piedra. Flamel usaba esta planta en un proceso llamado la decantación del tiempo. En su laboratorio colocaba las ramas secas en un recipiente de plomo y las servía lentamente con agua de manantial y una pizca de polvo de oro. El vapor que emergía era recolectado en frascos de cristal, que luego sellaba con cera negra. Ese vapor, según el texto, contenía la esencia del equilibrio, el hálito de Saturno purificado. Lo bebía en pequeñas dosis, no para vivir eternamente, sino para mantener el cuerpo fuera del alcance del deterioro. El envejecimiento, decía, no es más que el alma intentando recordar algo que el cuerpo olvidó.
En las notas marginales del Grimorio, Flamel confiesa que fue durante sus estudios sobre Saturno cuando comenzó a comprender el verdadero significado de la inmortalidad. No se trataba de escapar de la muerte, sino de liberarse del miedo al tiempo. Cada ser humano vive prisionero del reloj, midiendo su existencia en días, años, arrugas, pero la alquimia enseña que el tiempo no es una línea, sino una espiral. Y quien logra sincronizarse con esa espiral deja de ser arrastrado por ella. El sabio, escribió, no corre tras los años, los hace girar a su alrededor. La cola de caballo era, en ese sentido, una llave. En sus experimentos, Flamel observó que esta planta podía regenerarse incluso cuando se cortaba por completo. Su raíz, oculta en la tierra, seguía viva, repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Para él eso era una enseñanza oculta. La vida no muere, se repliega. Cada célula humana, si recordara su origen, podría hacer lo mismo, y esa memoria dormida es lo que la cola de caballo despertaba. Flamel anotó que después de beber el extracto durante 40 días, sus sentidos se agudizaron. La vista se volvió más nítida, los movimientos más firmes, el sueño más profundo. Decía que podía oír el latido de la tierra bajo sus pies, como si su cuerpo se hubiera sintonizado con un pulso más antiguo que el propio tiempo. Sentí, escribió, que mis huesos respiraban. Pero junto a la fuerza llegó la prueba, porque Saturno no concede dones sin exigir comprensión. El alquimista comenzó a tener visiones, relojes que giraban hacia atrás, voces que le decían que el cuerpo es solo un préstamo y que cada instante robado al tiempo debía ser pagado con sabiduría. Comprendió entonces que la longevidad no era un regalo, sino una responsabilidad. Vivir más tiempo, anotó, no significa nada si no sabes quién eres en ese tiempo. Por eso, al final del capítulo, Flamel deja una advertencia escrita en tinta gris. El elixir de Saturno no debe ser buscado por quien teme su sombra. Cada segundo que ganes será un espejo que te devuelva lo que has sido. Los discípulos que lograban avanzar hasta esta parte del Grimorio describían una sensación extraña. Al tocar la infusión saturnina, el tiempo parecía dilatarse. Las horas pasaban lentas, los pensamientos se volvían densos, profundos, como si cada respiración tuviera peso. Pero al despertar del trance, el cuerpo se sentía liviano, sólido, ajeno al paso de los días. Era como si hubieran vivido un día eterno en un solo instante. La lección final de Saturno era clara. El tiempo solo gobierna a quien se resiste a fluir con él. La cola de caballo, planta de la estructura y del silencio, enseña al cuerpo a enraizarse en lo eterno, a convertirse en piedra viva. Y cuando la estructura está firme, el alma puede descansar, porque ya no teme desmoronarse. El capítulo termina con una inscripción grabada sobre una lámina de plomo, encontrada siglos después en París, atribuida al propio Flamel. No busques detener el tiempo, busca ser tan fuerte que el tiempo no te derribe. Capítulo 5. Venus y el cobre, el equilibrio interior. Después de enfrentarse a Saturno y su peso, el alquimista necesitaba volver a la suavidad del alma. Flamel sabía que ningún cuerpo podía sostener la inmortalidad si su espíritu permanecía fragmentado. El hierro da fuerza, el oro da brillo, pero solo el cobre da equilibrio, escribió en la quinta lámina del Grimorio Prohibido. Este metal, consagrado a Venus, no representa la belleza superficial, sino el arte de mantener en armonía las fuerzas opuestas del ser, razón y emoción, impulso y serenidad, fuego y agua. La energía venusina no busca dominar, sino armonizar. Por eso, su planta elegida era la rosa, la flor que florece en el umbral entre el dolor y la dulzura, la única capaz de unir la sangre y el perfume, la herida y la sanación. Flamel la llamaba Rosa Metallum, la flor del metal blando, porque creía que en sus pétalos se ocultaba la misma vibración que da forma al cobre. Una frecuencia cálida, resonante, que fluye entre el corazón y los sentidos.
En las notas de este capítulo, Flamel describe un estado de desequilibrio que precede a toda enfermedad. Cuando la mente desea una cosa y el cuerpo otra, anota: el alma se rompe. Para él, las enfermedades no eran castigos divinos, sino fracturas energéticas, tensiones internas que distorsionaban el flujo de la vida. El remedio debía surgir de una planta que hablara el lenguaje del corazón, que enseñara al cuerpo a recordar su ritmo natural. Así llegó a la rosa, no como símbolo de amor humano, sino como una codificación viva del orden universal. Flamel descubrió que los antiguos árabes ya la usaban para equilibrar el humor sanguíneo y aliviar las fiebres del alma. Pero en su laboratorio, la rosa adquirió un significado más profundo. Al destilar sus pétalos con vinagre de cobre, obtenía un líquido translúcido de reflejos rosados que llamaba el licor de la armonía. No se bebía, sino que se inhalaba, dejando que el vapor impregnara los pulmones y llegara directamente al corazón. El cobre, escribió, es el metal que respira. Y a través de ese aliento la rosa restauraba el equilibrio entre el pensar, el sentir y el desear. Decía Flamel que los sabios que abusaban del conocimiento, que buscaban dominar el tiempo o manipular la materia sin haber purificado su interior, se volvían como vidrio, duros pero frágiles. Solo quien cultivaba el equilibrio venusino podía sostener el fuego de la transmutación sin romperse. El alma, anotó, debe ser flexible como el cobre, o se partirá con su propia rigidez. Las enseñanzas de Venus no eran fáciles. Implicaban volver a mirar las propias emociones sin juzgarlas. Reconocer que la enfermedad no solo vive en la carne, sino en los pensamientos no resueltos, en los deseos reprimidos, en el amor negado. Flamel afirmaba que la rosa actuaba sobre esos lugares invisibles, suavizando lo que estaba tenso y despertando lo que dormía. El equilibrio no se conquista, escribió, se recuerda. Los discípulos del alquimista contaban que, durante los experimentos con la rosa, el aire del laboratorio se llenaba de una fragancia tan intensa que muchos entraban en estados de trance. Veían luces, escuchaban sonidos que parecían venir de dentro del pecho. Flamel interpretaba estas visiones como la apertura del corazón alquímico, una glándula invisible donde se funden la mente y el alma. En ese punto decía, el ser humano deja de enfermar, porque ya no se resiste a sí mismo. En los márgenes del capítulo, una frase aparece repetida 3 veces, escrita en letras diminutas: quien ama sin miedo no envejece. Los alquimistas posteriores interpretaron esto como una metáfora biológica. El miedo, decían, contrae los vasos, interrumpe la respiración y acelera el desgaste celular. Pero Flamel lo entendía en un nivel más profundo. El miedo es la vibración que detiene la vida. La rosa, al abrir su fragancia incluso después de ser cortada, demuestra que la verdadera energía vital no depende de la forma, sino de la pureza de la vibración. El elixir de Venus no prometía juventud infinita, sino coherencia interna. Y esa coherencia, cuando es completa, genera una energía tan ordenada que el cuerpo empieza a repararse solo. Los antiguos decían que un corazón en armonía produce un campo electromagnético capaz de reestructurar las células dañadas. Flamel intuía lo mismo siglos antes de que existiera el lenguaje científico. El corazón, anotó, es el horno invisible de la gran obra. Pero no todo en este capítulo era dulzura. Al final del texto, Flamel advierte que el poder de Venus puede volverse venenoso si se usa para manipular o dominar. El amor que busca poseer, escribió, es la raíz de la enfermedad. La rosa, símbolo de armonía, tiene espinas por una razón, para recordar que todo equilibrio requiere límites. El cobre también se oxida, se mancha, si no se limpia con verdad. Antes de sellar el manuscrito, el alquimista escribió su última enseñanza de Venus, en una nota tan tenue que apenas se conserva. Purifica tu corazón antes de buscar la eternidad, porque quien no puede sostener la dulzura, tampoco resistirá la luz. Los discípulos creían que esta frase marcaba el punto medio de la obra.
A partir de aquí, el cuerpo estaba preparado, la mente purificada y el corazón alineado. El siguiente paso del grimorio sería la revelación de la planta secreta, la que une todas las anteriores en una sola vibración. Flamel la describía como la llave final del cuerpo inmortal, la que no se encuentra en la tierra, sino dentro del hombre mismo. Capítulo 6. La planta secreta, el sello de la obra. Flamel escribió que después de recorrer los 5 senderos elementales, el alquimista debía enfrentar la prueba final: descubrir la planta que no crece en la tierra, sino en el interior del hombre. En las páginas finales del grimorio, el texto cambia. Ya no hay fórmulas, ni medidas, ni metales, solo un símbolo, una espiral que nace de una flor sin raíz, flotando sobre una línea que se curva hacia sí misma. Debajo una frase: lo que florece sin tierra no puede morir. Durante siglos, muchos buscaron esa planta secreta en los desiertos, en las montañas, en jardines ocultos de Oriente. Pero los discípulos más cercanos a Flamel sabían que era un código, una metáfora alquímica. La planta secreta no era una especie botánica, sino una vibración, un estado del cuerpo y la conciencia donde la materia se vuelve luminosa. Cuando la energía vital deja de escapar por los sentidos, anotó Flamel, brota en el centro una flor invisible, el sello de la obra. El alquimista llamaba a este proceso la germinación del espíritu. Decía que al integrar las 5 fuerzas, el fuego del Sol, el aire de Mercurio, el agua de la Luna, la tierra de Saturno y la armonía de Venus, el cuerpo humano se transformaba en un jardín interior. Cada órgano vibraba en una frecuencia distinta, pero todas resonaban en un solo acorde: la salud eterna. El cuerpo, escribió, es un templo vegetal. Las raíces son los huesos, las hojas son los pensamientos y la flor es el alma despierta. La leyenda cuenta que durante los últimos años de su vida, Flamel ya no necesitaba alimento. Se nutría del aire y de una sustancia que él llamaba el rocío de la piedra, una condensación energética que obtenía al meditar frente al amanecer. Algunos afirmaban que ese rocío era el residuo físico de la planta secreta, una esencia dorada que aparecía sobre su piel, similar al rocío matutino, con un aroma a resina y miel. Se decía que cuando la tocabas desaparecía de inmediato, como si fuera absorbida por la luz. En el manuscrito original, Flamel describe los efectos de la activación de esa planta interior. El pulso se aquieta, pero el corazón arde. El sueño cesa, pero la mente descansa. La carne respira luz, y el tiempo deja de rozarla. Muchos consideraron estas palabras una metáfora, pero en los círculos alquímicos más antiguos se decía que Flamel había descubierto el secreto de la coherencia energética perfecta, el estado en el cual cada célula vibra en sincronía con el universo. Cuando eso ocurre, el cuerpo deja de deteriorarse, porque ya no hay fricción entre lo que se es y lo que se manifiesta. La enfermedad, decía, es la disonancia entre el alma y su eco. La planta secreta se manifiesta cuando esa disonancia desaparece. Flamel la representó como una flor de 6 pétalos que se abre en el centro del pecho, justo en el punto donde se cruzan las corrientes solares y lunares del cuerpo. El alquimista describía cómo, durante sus prácticas, sentía un calor ascendente que recorría la columna, una corriente que encendía el corazón y luego se expandía hacia todo el cuerpo, como si la sangre se volviera dorada. Allí, anotó, comprendí que el elixir no se bebe, se despierta. El proceso era delicado. Si la energía se liberaba sin control, el cuerpo podía colapsar bajo su propia vibración. Por eso, Flamel advertía que la planta secreta debía florecer solo cuando los 5 elementos previos estuvieran purificados. De lo contrario, la luz interior se volvería fuego destructor. No todo cuerpo soporta su alma encendida, escribió. Los discípulos de Flamel relataban que, al final de su vida, su piel se volvió tan clara que parecía translúcida.
y sus ojos reflejaban un brillo imposible, como si en su interior aún amaneciera. Algunos afirmaron haberlo visto desaparecer en un resplandor dorado, otros decían que fingió su muerte para ocultar su transformación. Pero el propio Flamel dejó una última inscripción, sellada en plomo y guardada en su tumba vacía. El hombre busca la inmortalidad fuera, y sin embargo la lleva latiendo dentro. La flor no es el premio, es la memoria de lo que nunca murió. Los textos complementarios del Grimorio revelan que Flamel relacionaba esta flor interna con un antiguo símbolo hermético, la rosa de luz, la misma que más tarde inspiraría a los Rosacruces. Decía que su perfume no era físico, sino vibracional. Quien la despertaba irradiaba calma, fuerza y una presencia tan intensa que los animales y las personas se sentían atraídos hacia él, no por poder, sino por armonía. Era el estado de la salud perfecta, donde cuerpo y espíritu son una sola obra, sellada y luminosa. En los últimos párrafos del capítulo, el alquimista deja su advertencia más poderosa, quizás escrita para nosotros, los lectores del futuro. No busques la flor en los libros ni en las hierbas del mundo. La planta secreta germina cuando calla el miedo. Si tu corazón es puro, florecerá sola. Y cuando florezca, conocerás el secreto de la salud eterna. Silencio. Ese es el cierre del 6º capítulo del Grimorio Prohibido. Una enseñanza que no promete el milagro de no morir, sino la conciencia de vivir sin deterioro, de encender la vida hasta su último aliento. Capítulo 7. El ritual del sello dorado. ¿Cómo despertar la planta interior? Flamel escribió que la sabiduría no se guarda en los libros, sino en el cuerpo que recuerda. Por eso, en el 7º capítulo del Grimorio Prohibido, no dejó fórmulas, sino movimientos, respiraciones y silencios. Era el ritual del sello dorado, el método para despertar la planta secreta, el punto exacto en el que la energía vital deja de dispersarse y comienza a condensarse en el centro del ser. El texto inicia con una advertencia grabada con tinta dorada. Quien abra el sello sin pureza perderá su fuego. Quien lo abra con humildad verá el mundo nacer dentro de sí. Este ritual no se realizaba en templos ni bajo la luna, sino en el lugar más simple y a la vez más sagrado, el silencio. Flamel instruía a sus discípulos a buscar una habitación vacía, sin luz directa, donde solo se escuchara el pulso del propio corazón. Allí comenzaba la primera fase, la respiración del oro. Según el manuscrito, el adepto debía inhalar profundamente por la nariz durante 7 pulsos, sostener el aire otros 7 y exhalar lentamente, imaginando que una luz dorada ascendía por la columna vertebral. Con cada respiración, el fuego solar recorría los centros del cuerpo, purificando las sombras y liberando la energía atrapada. Cada aliento, escribió Flamel, es una chispa de la gran obra. Quien aprende a respirar la luz convierte su cuerpo en piedra preciosa. Tras 33 respiraciones, el adepto debía colocar las manos sobre el pecho, una sobre otra, y concentrarse en el calor que emanaba del corazón. Era la segunda fase, la vibración del cobre, donde el ritmo interno debía igualarse al pulso del universo. Flamel recomendaba visualizar una rosa dorada que se abría lentamente con cada latido, irradiando calma y fortaleza. Cuando el corazón brille, anotó, los huesos se volverán jóvenes y la mente clara. Los alquimistas posteriores afirmaron que este proceso activaba un estado de coherencia cardíaca, un equilibrio electromagnético que unía la mente, el cuerpo y el alma en una sola frecuencia. Pero Flamel lo describía en términos más poéticos. El fuego del sol se une al agua de la luna y nace el oro de la carne. La tercera fase del ritual era el silencio de Mercurio, una meditación sin pensamiento. Flamel instruía al adepto a cerrar los ojos y observar la corriente interior sin interferir. No debía forzar nada, solo dejar que el cuerpo respirara por sí mismo.
Decía que en ese punto comenzaban a escucharse sonidos internos, zumbidos, vibraciones, ecos antiguos. No son ruidos, advertía, son los ecos del alma reconociéndose. A medida que el silencio se profundizaba, el adepto comenzaba a sentir una expansión en el pecho, un calor suave que subía hacia la cabeza. Era el momento en que la energía, antes dispersa, se concentraba en un punto luminoso. El sello dorado, el centro donde florecía la planta secreta. Flamel describía ese instante como el segundo nacimiento. Decía que el cuerpo entero se volvía ligero y que el tiempo dejaba de tener dirección. Todo se mueve, pero nada avanza. Todo vibra, pero nada se agota. En sus notas finales, el alquimista detalla un fenómeno que sus discípulos consideraban milagroso. Durante la culminación del ritual, el aire alrededor del cuerpo se volvía visible, como un resplandor. Algunos decían que era el aura, otros una forma de energía condensada. Flamel lo llamó la atmósfera dorada del hombre despierto. Aseguraba que mientras ese brillo permaneciera, la enfermedad no podía tocar al cuerpo. Pero el ritual no terminaba ahí. Venía la última fase, la más peligrosa y profunda, el juramento del plomo. El adepto debía pronunciar en voz apenas audible las palabras finales del grimorio. Acepto la carga del tiempo, pero no su peso. Dejo que la luz gobierne mis días y a cambio prometo recordar. Era un acto simbólico, un pacto con la eternidad. Flamel advertía que quien realizara este juramento sin comprenderlo caería en la ilusión del poder. La luz no es dominio, escribió, es servicio. El verdadero inmortal no es quien no muere, sino quien ya no necesita vivir para existir. Los últimos párrafos del capítulo están casi borrados, pero los fragmentos legibles dicen: cuando el sello se cierre, guarda silencio 3 días. El cuerpo sabrá lo que el alma aún no entiende. Los pocos que afirmaron haber completado el ritual del sello dorado describieron un mismo fenómeno. Una sensación de inmovilidad absoluta, como si el tiempo se detuviera, y una paz tan intensa que el miedo dejaba de existir. Uno de ellos escribió: «No vi la luz, pero me convertí en ella». Y así el 7º capítulo del Grimorio Prohibido de Flamel termina como empezó, en el silencio. El ritual no promete poder, ni longevidad, ni milagros. Solo revela lo que siempre ha estado ahí, la conciencia inmortal que respira dentro de cada ser humano. Capítulo 8. El legado oculto de Flamel, la herencia de los inmortales. Durante siglos se creyó que Nicolas Flamel murió en 1418. Sin embargo, los registros de su tumba en los archivos de Saint-Jacques revelan algo perturbador. Su ataúd estaba vacío. No había cuerpo, no había restos, solo un pequeño símbolo grabado en el mármol, un círculo abierto en el norte, el mismo que aparece en la última página del grimorio. Los alquimistas posteriores lo llamaron la puerta del aire, el portal que se abre cuando el cuerpo y la conciencia logran vibrar en perfecta sincronía. Los cronistas que estudiaron su obra afirmaban que Flamel no buscaba oro material, sino la transmutación del alma, la conversión del plomo humano, el miedo, el deseo, la ignorancia, en la pureza luminosa del espíritu. Decían que su auténtico elixir no era líquido, sino una frecuencia, una vibración interior capaz de alterar la materia, y que quien comprendía ese código podía renacer sin morir, podía moverse sin cuerpo, podía ver sin ojos. En los márgenes del Grimorio Prohibido hay trazos en tinta roja que parecen escritos por otra mano, posterior a la de Flamel. Esa escritura nerviosa pero precisa deja un testimonio inquietante. Él no partió, se volvió invisible a los ojos de los que aún duermen. Algunos interpretaron esas palabras como metáfora, otros como una afirmación literal. Lo cierto es que desde su desaparición, múltiples figuras misteriosas aparecieron en distintos lugares de Europa, dejando símbolos idénticos.
un círculo abierto y una espiral en su centro. El mismo sello se halló grabado en las piedras de un monasterio en Montserrat, en manuscritos guardados por los Rosacruces, e incluso en tratados de medicina oriental que hablaban de la flor interna del corazón. Con el tiempo, ese símbolo se convirtió en la insignia de una hermandad silenciosa, conocida solo como los portadores del fuego. Sus miembros no buscaban poder ni fama. Se dedicaban a preservar fragmentos de conocimiento, escondidos en obras de arte, fórmulas matemáticas, libros de alquimia y mitos. Ellos afirmaban que Flamel no había muerto porque su enseñanza se había encarnado en cada ser que despertaba. No era inmortal por su cuerpo, sino por su legado, grabado en la conciencia colectiva de quienes recuerdan. Uno de los textos atribuidos a esta hermandad dice: «Cuando el mundo olvide el silencio, los que respiren la luz volverán a hablar». Los investigadores modernos encontraron correspondencias entre los escritos de Flamel y los diagramas energéticos del cuerpo humano descritos en antiguas tradiciones. La planta secreta, según los iniciados, era una metáfora del sistema bioeléctrico humano. Raíces en la base, tallo en la columna, flor en el cerebro. Flamel lo había comprendido siglos antes de que existieran las palabras energía o frecuencia. «Somos antenas de la creación», escribió. «Cuando el miedo se apaga, captamos el lenguaje del universo». Este lenguaje, decían los portadores del fuego, no se habla con la boca, sino con el corazón, y su vibración puede influir sobre la realidad misma. Los discípulos más avanzados de la orden aprendían a modular el campo, un ejercicio en el que se combinaban respiración, visualización y emoción pura para alterar la materia a niveles microscópicos. Flamel lo llamó la ciencia de la alegría silenciosa. En las notas del capítulo final, el texto adquiere un tono profético, casi desesperado, como si el autor supiera que sus palabras serían perseguidas. Cuando el hombre vuelva a hablar con la tierra, cuando respire sin miedo y mire al cielo sin culpa, el fuego dorado regresará, y con él los que nunca se fueron. Algunos historiadores creen que esa frase hace referencia a una forma avanzada de evolución humana. Otros, en cambio, aseguran que Flamel hablaba literalmente de seres que cruzaron la frontera entre la materia y la energía y que aún habitan entre nosotros, ocultos en vibraciones demasiado altas para ser percibidas por los sentidos ordinarios. Lo que es indudable es que su mensaje sigue vivo. Sus símbolos, sus códigos, sus fórmulas matemáticas se encuentran en lugares donde nadie pensaría buscar. En el arte gótico, en los laberintos de Chartres, en las proporciones de los templos egipcios, e incluso en los pentagramas musicales de compositores como Bach y Mozart, quienes también hablaban del orden sagrado del sonido. En la última línea del Grimorio Prohibido de Flamel, casi borrada por el tiempo, se lee una frase breve pero inmensa: «Nada está oculto para quien ha recordado su origen». Esa es la verdadera piedra filosofal, el recuerdo. Recordar que la luz que buscamos fuera nunca se fue. Recordar que el oro no está en los metales, sino en el instante en que respiramos sin miedo. Recordar que cada pensamiento es alquimia, que cada emoción es un laboratorio invisible donde la conciencia experimenta. El Grimorio Prohibido no fue escrito para crear magos, sino humanos despiertos. Su sabiduría no pertenece al pasado, sino a los que hoy deciden mirar dentro, encender su fuego y volver a sentir el pulso eterno del universo en su propio pecho. El legado de Flamel no está en los libros, está en ti.